Bueno, bendiciones hermanos, nuevamente estoy con ustedes en este canal, Dios los bendiga grandemente. Les doy la bienvenida especialmente al Espíritu Santo porque Él es el dueño de este canal, Él es el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos capacita cada día, el que nos entrena en sus caminos y el que nos va a probar, ¿verdad? Él, hoy estaré hablando de 4 características de la identidad de un cristiano. ¿Sí? Para ir conociendo realmente que somos hijos de Dios, pero ¿quiénes somos como hijos de Dios? ¿Quiénes somos? Les estaré hablando, ¿sí? De la edad, de la estatura, del peso y de la fuerza espiritual, ¿sí? Que es parte de nuestra identidad. ¿Te has preguntado si conoces estas características? Si has escudriñado en las Sagradas Escrituras que Dios necesita que tengamos una edad, estatura, un peso y una fuerza espiritual. Pero no tanto en lo físico, porque Él se interesaba más y Dios se interesa más hasta hoy en día por tu vida espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que esto que vemos va a pasar, pero más sus palabras no van a pasar. O en otra cita bíblica el Señor nos dice, en uno de los evangelios, que que el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón sale, porque en el corazón están los pensamientos. Entonces, los hurtos y todo lo que pudiera salir. Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad? Ese corazón, ¿para qué? Para que de lo que salga de acá, de lo que emane de nuestro corazón, salga por nuestra boca. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, también lo físico, no con eso quiero decir que en lo físico no te vas a cuidar, porque es necesario cuidarnos, ¿verdad? Cuidar nuestra edad, cuidar nuestra estatura, nuestro peso, nuestra fuerza espiritual. Y pues, podrías preguntarte tú, bueno, ¿y cómo se cuida la edad, la estatura? La edad, pues, o sea, usar nuestro tiempo en lo físico, usar nuestro tiempo, sí, en cosas buenas, en cosas que nos beneficien, en cosas que nos van a ayudar a retroalimentarnos, a todo eso. En la estatura lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bien dicen, ¿no? Los expertos de que pues no puedes cargar algo más pesado de lo que no está de acuerdo a tu estatura. Tienes que cuidar tu estatura, ¿verdad? Y el peso. No te debes sobrepasar. ¿Por qué? Porque empiezas a enfermarte, empiezas a enfermarte no solo de una cosa, del corazón, de la fatiga, o sea, muchas cosas. Eso en lo físico. La fuerza, pues si estás pasado de peso, pues te vas a fatigar, vas a tener cansancio y no vas a rendir, ¿verdad? No vas a tener condición y también esta es la fuerza física, pero en lo que se refiere a lo espiritual, también no debe de importar. Muchas personas y hoy en día nos preocupamos por todo eso, por todo lo que les acabo de explicar en lo físico, pero en lo espiritual, ¿cuánto nos ocupamos y cuánto nos ocupamos para que podamos tener una edad, una estatura, un peso y una fuerza espiritual? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque a veces lo hemos escuchado, pero todavía no lo hemos identificado, no lo hemos reconocido, sí, lo que es de bien para nuestras vidas. Les voy a compartir un texto bíblico de Primera de Corintios 14:20, donde dice, sí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que ir creciendo, hermanos, tenemos que ir creciendo, no quedarnos como niños espiritualmente, bien lo decía Pablo, no quedarnos como niños que ahora sí que como dice acá, niños en nuestro modo de pensar, ¿sí? Sino ser niños en la malicia,
¿sí? Aquí habla de dos formas de ser, ¿sí? Que sí puede ser niño, pero en la malicia. Porque un niño, hermanos, no tan fácil odia. Un niño, si le haces algo, o si le hablas mal, o si no le das, le compartes algo, no tan fácil odia, no tan fácil va a guardar rencor. Por eso decía Pablo, ser niños en la malicia, pero no en el modo de pensar, sino seamos maduros. Maduros, ¿por qué? Porque tenemos que ser cristianos maduros, ¿sí? En cuanto cuando estamos en la iglesia, cuando estamos dentro de la congregación o en nuestro día a día, en el convivir con nuestra familia, convivir con tu jefe, convivir en la calle, ¿sí? Recordar qué es lo que nos pide el Señor. Recordar esas reglas, ¿verdad? ¿Sí? Que no juzguemos, que no critiquemos, que no odiemos, todo eso, hermano. Por eso dice que seamos niños en la malicia, que no crezcamos en lo malo, sino que quedemos como niños, porque el niño no conoce maldad. Y crezcamos, ¿por qué? Porque físicamente crecemos y se nos van abriendo nuestros ojos, sí, a la maldad. Porque si se dan cuenta, un niño cuando está pequeño no tiene maldad. Puedes, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando tú metes o nosotros metemos a una niña y a un niño no sé, en un, en una bandeja grande para que se bañen o se estén bañando, ¿sí? De 3 años, de 4 añitos, ellos no van a sentir, ¿sí? Más que armonía para jugar. Ellos no se van a detener a ver que estén desnudos, ¿verdad? Pero conforme van creciendo los niños, van sintiendo esa timidez de que me ven desnudo, me van a ver desnuda, y ya no tan fácil va a bañarse una niña desnuda o un niño desnudo frente a una niña o a un niño, ¿verdad? Porque van creciendo, nuestros ojos se van abriendo a lo que realmente es malo cuando empezamos a conocer. Pero entonces Pablo se refería a que seamos niños en nuestra forma de pensar, en que cerremos nuestros ojos, que no le abramos nuestros ojos a la maldad. ¿A la maldad en qué? A no ver cosas que no convienen, que nos llevan al pecado, que sabemos que es pecado y que si lo estamos haciendo sabemos que es pecado. Entonces, de esa forma, entonces vamos a ir creciendo, teniendo una edad espiritual. Porque muchas veces estamos en las iglesias y llevamos años, hermano. Llevamos 10, 15, 20 años. Y llega un momento, a veces hemos sabido de hermanos que caen en el pecado, se alejan, ya no van a la iglesia, o el hermano, miren, adulteró, cayó de la gracia, dicen, ¿no? Y ya no va a la iglesia, se pierde. Y entonces, toda esa carrera, hermano, todo ese tiempo que estuvo en la iglesia, ¿qué pasó? Es porque nunca creció, nunca tuvo una edad espiritualmente. Y precisamente por eso es que viene esa caída, ¿verdad? Vienen ese descuido, o no descuido, más que nada, viene ese tropiezo, esa trampa del enemigo y caen fácilmente, se cae fácilmente. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, ¿sí?, a decir no a la maldad. Por eso, bien lo decía Pablo, sean niños en la malicia, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En Efesios 4:11 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Muchas veces nos llamamos hermanos cristianos, pero en verdad estamos creciendo para alcanzar esa estatura del varón perfecto. ¿Será que lo estamos haciendo, hermanos? Tenemos que analizar y reflexionar, porque si todavía no lo estás haciendo, tenemos la oportunidad. Dios nos perdona
y Él nos puede ayudar. Acércate a Dios y dile, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando, muéstrame. Sí, porque muchas veces, hermanos, incluso hemos sido cristianos, pero no nos damos cuenta. Yo pasé por esa etapa, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si tú no lees la Biblia, no te vas a dar cuenta. Si tú no lees la palabra, tú no te vas a dar cuenta y no vas a alcanzar una edad espiritual de acuerdo a la edad espiritual que necesitamos para llegar a tener esa estatura. No precisamente vas a tener una edad espiritual igual que tu edad cronológica, no, o física. ¿Por qué? Porque muchas veces conocimos del Evangelio ya grandes y pues no va a ir de la mano la edad física con la edad espiritual. Entonces, pero la edad espiritual tiene que ir creciendo también, no quedar como niño, no quedar como niño, ¿sí? Porque en realidad muchas veces lo hacemos al revés, decía Pablo, no seas niño en el modo de pensar, sino maduro, no seas niño en la maldad, sino maduros en el modo de pensar, y generalmente muchas veces se hace al revés, ¿sí? Son niños en el modo de pensar y también en el modo, en el modo de pensar, ¿no? Son niños en el modo de pensar, no son maduros, son inmaduros en el modo de pensar. Bueno, en Efesios 4:14 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Sí, hermanos, entonces acá habla de la edificación. ¿Cómo vamos a ir edificando? ¿Cómo vamos a ir construyendo o edificando? Porque hay un texto bíblico donde dice que debemos de edificar, porque Cristo es la piedra, ¿verdad? Angular. Cristo es la base, Cristo es nuestra roca. Entonces tenemos que ir edificando, tenemos que ir construyendo nuestra vida, en nuestra edad espiritual, ¿sí? Con buenas cosas, de lo que sea buena, dice, necesaria para la edificación. Si tú dices groserías, si tú eres una persona que dice malas palabras o maldices quiere decir que lo dices mal, pues, que no lo estás diciendo como quiere Dios. Entonces tienes que cambiar tu forma de hablar inmediatamente. Tienes que decirle al Padre que tú ya no quieres hablar de esa manera, que cambie, que te ayude a cambiar tu vocabulario, que te ayude a cambiar tu forma de pensar también, para poder tener una edad espiritual. En 2 de Samuel dice 2:12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí? Los hijos de Eli ministraban en el santuario, ¿sí? Ministraban, porque ellos eran hijos de, sus padres era Elí, el sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote tenía ese privilegio que sus hijos también ministraban en el santuario. Pero ¿qué pasa? No tenían conocimiento. Tenían un cargo, tenían un ministerio, pero no tenían una edad espiritual. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a apropiarnos de la lectura de las Sagradas Escrituras. Bien lo dicen las Sagradas Escrituras, nuestro Padre Celestial, cuando nos dice, lámpara es a mis pies y lumbrera tu palabra. Quieres alcanzar sabiduría, la sabiduría viene por el temor de Jehová. ¿Cómo lo vas a alcanzar la sabiduría, el temor? A través de la palabra de Dios, porque si no leemos, no podemos saber. ¿Sí? El Señor nos va guiando. ¿Sí? Cuando nuestra vida está mal, en las Escrituras nos dice qué es lo que está bien y debemos dejarlo de hacer. Porque si decimos conocer a Dios, si decimos amar a Dios, tenemos entonces que aprender a obedecerle y llegar al conocimiento para ir teniendo esa edad, ¿sí? Esa edad espiritual. Entonces tenemos que leer, hermano. Tenemos que leer la palabra para tener ese conocimiento, que no algún día te pongan en la iglesia
en la alabanza, a ministrar en la alabanza, a predicar o algún cargo que te asignen en tu iglesia, ¿sí? Tus líderes, pero que tengas esa edad espiritual. No nada más que vean que cuántos años llevas en la iglesia, por los años que llevas en la iglesia, ay, ya voy a poner a esta hermana o a este hermano a predicar a los avisos o a que lleve el programa o la alabanza, sino que también vea su edad espiritual, si va de acuerdo. Hoy termino con esto en cuanto ahora sí que es algo no muy rebuscado, porque hay tantas citas bíblicas donde nos habla de que tenemos que tener ese pleno conocimiento, ese pleno entendimiento, y se refiere a nuestra edad espiritual. Y ese crecimiento, decía Pablo, sí, que lleguemos a la estatura. Voy a dejarlo ahí, en esa primer característica. Mañana les estaré hablando sobre la estatura espiritual. ¿Qué tanta estatura debemos de tener? ¿Qué tanta estatura? Y como un adelanto, voy a leerles Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con esto estaremos introduciendo mañana la siguiente característica de nuestra vida espiritual. ¿Quién de nosotros podrá añadir un codo a nuestra estatura? Nadie, ¿verdad, hermanos? Mides 1,60, 1,50, 1,55, 1,70. Nadie. Llega un momento en que ya no crecemos físicamente. Hasta ahí se queda nuestra estatura. Entonces nadie va a poder ya crecer más, pero en lo espiritual sí. En lo espiritual tenemos la libertad de crecer hasta la estatura del varón perfecto, hasta esa plenitud. Tenemos que entonces que ver por nuestra estatura también. Tenemos que preocuparnos y atender ese llamado que Dios nos pide para que seamos agradables a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí no fueron agradables al Señor, porque estaban pecando, estaban fornicando, estaban haciendo pecados, eran hombres malos, dice la palabra de Dios, y por tanto no se agradó de ellos. No se agradó de ellos. Y pues estaremos hablando en el siguiente tema, bueno, más que nada el mismo tema, pero con la siguiente característica de la estatura espiritual. Espero que tú reflexiones, le pidas a Dios que así como quieres que pase el tiempo, quieres también tener una edad espiritual en el Señor. ¿Para qué? Para que seamos agradables a nuestro Dios. Acuérdate que le agradamos a Él, le agradamos al Padre, ¿sí? Nuestros ojos están mirando hacia Él. Todo lo que hagamos acá es para Él, todo para Él, hermanos. Entonces no tenemos nada más que mostrarnos con los hombres, ¿sí? A veces mostramos nada más la apariencia física, pero en lo espiritual Dios nos conoce. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra identidad. Nosotros como hijos de Dios sabemos, es como nosotros los padres conocemos a nuestros hijos, conocemos quién obedece más, quién obedece menos, quién es más atento, ¿verdad? A que son hijos hacia los padres, quiénes son los que son más trabajadores, los que se esfuerzan más. Así Dios nos conoce. Dios nos conoce quién se esfuerza más en el reino de Dios, en esta tierra, para alcanzar el reino de Dios. ¿Quién se esfuerza? ¿Quién tiene esa estatura? ¿Quién tiene ese peso espiritual? ¿Quién tiene esa edad espiritual? Entonces yo te comparto este tema, espero que sea de mucha bendición para tu vida. Escudriña las escrituras, te animo y seguiré animándote a que leas las escrituras para que tengas conocimiento y el Señor no te halle, ¿sí? No te halle como los hijos de Elí, ¿verdad? Que eran hombres impíos, ¿sí? Y no tenían conocimiento de Jehová. Que nuestro Dios nos vea que tenemos conocimiento y que nuestro Dios vea que estamos siendo obedientes y estamos leyendo la palabra a diario.
comiendo este maná. Dios te bendiga. Espero que te haya ahora sí que hablado el Señor, esperando por fe. Yo declaro que esta palabra te va a traer de bendición a tu vida si tú desde este momento la aplicas. Desde este momento tú le digas al Padre, quiero, Señor, tener esa edad espiritual para agradarte. Dios te bendiga, comparte este video y no te olvides de suscribirte si no te has suscrito. Dale like, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un video más. Gracias, Dios los bendiga grandemente.